Muy buenos días. Estamos en una reunión especial hoy. Qué bueno que está conectado ahí. Hoy vamos a transmitir y vamos a compartir a Casa Oración Tijuana Loma Dorada, Casa Oración Ley Cortés, Casa de Oración Chula Vista. Estamos contentos porque podemos trabajar en equipo para instruir, fíjese bien, para instruir a la iglesia que Dios ha encargado a personas tan sencillas pero muy responsables como cada uno de nosotros. Desde que le damos la más cordial bienvenida, vamos a hacer la presentación de cada uno de nosotros. Aquí está con nosotros Marisela. Dios les bendiga. José Luis. Ya me conocen. Sí. Sí, Y bueno, sí, bienvenidos. gracias. Bienvenido, esposo. Y le damos la bienvenida a todas las que se están conectando. Qué bueno que estamos presentes, qué bueno que estamos listas para ser instruidas. Yo creo que ya tienen listo su cuaderno, su libro de notas y su Biblia, sobre todo para poder entonces crecer todas juntas. Vamos a comenzar nuestro tema de hoy. En este devocional vamos a mirar un tema muy especial. ¿Qué dice Dios? Así es el título, si tú le quieres poner, es ¿qué dice Dios? Todos los temas que quieran, que todos nosotros queramos conocer, lo dice la Biblia, lo comenta la Biblia. Sin duda alguna, cada uno de los hogares cristianos tendrá entre 3 o 4 Biblias mínimo o mínimo una, ¿sí? Pero ¿qué sucede si no leemos la Biblia? Pues nada, no sucede nada. Sin embargo, la mente se sigue llenando de ideas que surgen de diferentes fuentes como tradiciones por medio de la cultura, la familia, amigos, redes sociales, literatura, etcétera, etcétera. Una triste realidad para muchos creyentes es que hay ignorancia acerca de cómo funciona todo lo relacionado a la vida, pero también después de ella, según la Escritura. Hoy hablaremos qué dice Dios sobre la muerte. Y pues vamos a orar, le vamos a pedir a nuestra hermana. Amén. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das de aprender de tu palabra, donde es el libro completo de cualquier tema, mi Dios, donde salgamos edificados y enseñados mutuamente, y los que están escuchando esta transmisión puedan entender el plan perfecto de tu palabra y de cualquier tema que se pueda tratar, Señor. Sabemos que tú nos hablas y nos enseñas a través de ella, y te damos gracias por esta oportunidad en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, pues damos gracias a Dios una vez más. Son temas muy importantes de cada año, ¿verdad? Siempre, cada fecha, la gente, el mundo acostumbra ciertas tradiciones, ciertas prácticas, como por ejemplo, el próximo domingo se atrasa una hora, entra el horario de invierno, termina el horario de verano, y cuidado para que no llegue tarde la congregación. Entonces, hay cosas como eso, y en este contexto de nuestro tiempo que estamos viviendo, pues hay muchas fechas como como Día de Muertos, por ejemplo. ¿Qué información, y aquí lo importante es qué información nos da Dios en la Escritura con respecto a ello? ¿Qué pasa? Todos vamos a morir, o sea, es una realidad, no podemos negarlo. Mucha gente tiene miedo a este término, pero es algo que no se puede negar. Es algo que va a acontecer, pero Dios quiere que surjan de la mejor manera posible, y Dios quiere también que se dé en ese anhelo de conocer su presencia, de conocer su rostro, de vivir eternamente y para siempre su presencia. Pero ¿qué pasa? ¿Qué acontece ya con las personas que ya se nos adelantaron? Qué bueno que murieron creyendo en nuestro Señor Jesucristo, que es el camino que lleva al Padre, qué bueno. Pero sigue habiendo muchas preguntas. Por tiempos, las tradiciones muchas veces, fíjense, nos desinforman. Las tradiciones muchas veces solamente son pensamientos de alguien que tuvo a lo mejor un sueño quizás, o a lo mejor una ocurrencia, o qué sé yo, y no sabe qué es lo que realmente acontece en ese paso, como le digo, que todos vamos a dar. Así es de que vamos a estar hablando este poquito tiempo acerca de este tema, así es que ponga atención, pero sobre todo hagamos, ¿sí?, de lo que dice la palabra de Dios una convicción para nuestras vidas, y vivamos y caminamos en ello. Sí, mucho se habla de este tema de la
muerte y muchas ideas también bastante erróneas. Y uno de ellos me viene a la mente el tema de Dante Alighieri, porque es una literatura que es muy popular y que muchos, a uno pues desde adolescente le ponen en la escuela a leer ese tema, el de la Divina Comedia, donde se ve el tema del infierno, el purgatorio y el paraíso, que describe esos lugares donde un alma es purgada hasta alcanzar la meta que es el paraíso. Pero me pareció muy interesante encontrar en Wikipedia que esta literatura era una de las obras fundamentales en la transición del pensamiento medieval. Ideas que hasta hoy se toman como verdades. Sí, es algo increíble que aún todavía se toma de ahí mucho como verdades absolutas cuando es idea del hombre. Y otra de las influencias en cuanto a este tema de la muerte, la película Ghost, que fue muy famosa cuando éramos adolescentes. Bueno, no, chiquitos, niños. Ese tema. Yo no había nacido. Conocida como Más allá del amor, el fantasma del amor, el fantasma o la sombra del amor. En muchos lugares en todo el mundo fue muy famoso este tema porque llega a consternar. Es un thriller dramático, fantástico, muy romántico. Entonces, al tocar esas áreas sentimentales, pero va sembrando ideas acerca del tema de la muerte. ¿Por qué? Porque relata esta película a un personaje que es asesinado, que no acepta su muerte, por lo tanto ahí anda vagando, su alma interactúa entre los vivos y se manifiesta a través de una posesión a un cuerpo con la ayuda de una medium. Y otra película también que fue muy famosa y que aún está ahí, que está dirigida al público infantil, Coco, y está dirigida a toda la familia. ¿Por qué? Porque son los medios a los cuales se están sembrando ideas, así como en esa época la obra de Dante Alighieri, pero así igual muchas películas de literaturas están sembrando ideas acerca del tema de la muerte. Pero así podríamos irnos mencionando a muchas de estos medios por los cuales llega a sembrarse ideas. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué es la muerte? Eso es lo importante, porque para eso estamos acá. Sí, claro. Acuérdese, la iglesia tiene que informar. Y esas creencias que de repente se toman como verdades, que son solamente paradigmas, en donde nuestros antepasados, que eran muy religiosos, que eran pues también tenían esas dudas acerca de la muerte, pues inventaron cosas, establecieron cosas, y en nuestro entorno pues vemos, por ejemplo, esa tarde de Todos Santos llamada Halloween, o la Día de Todos Santos, o de los Santos Inocentes, pero quisiéramos informar y quisiéramos que usted también se informe en fundamentos serios, que también en el internet hay artículos serios, en donde todo esto es de los antepasados, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la tradición de los muertos, pues son de todos grupos étnicos, prehispánicos, no solamente de México, de Latinoamérica, en donde pues adoraban mucho la muerte, ¿no? Le daban mucho la muerte. Ahora, al final vamos a hacer una conclusión con respecto a todo eso que estamos hablando, pero tengamos esa situación. Por ejemplo, la tradición de muertos viene de toda Latinoamérica, esos grupos prehispánicos. Lo de tarde de Todos Santos viene de lo que es de los druidas, de los celtas, de otro continente, que viene a América, se fusiona con otras creencias acá de grupos que tenían muchas dudas y siguen teniendo muchas dudas, pero encuentran solamente pensamientos o ideas humanas. Pero acá lo que estamos viendo, que lo más importante es qué es lo que dice Dios. A ver, José Luis, ¿qué es lo algún pasaje bíblico que nos puedas comentar acerca de lo que dice Dios con respecto a este tema que estamos tratando hoy? Amén. Bueno, pues muy buenos días y realmente gracias por la invitación. La palabra de Dios es muy extensa acerca de la muerte, ¿no? Para hablar de eso, a veces pues tenemos que hablar de ciertas tradiciones también, ¿no? Hablar un poquito acerca de cómo el ser humano siempre le ha intrigado la muerte. De toda la historia, los antiguos, los patriarcas en la Biblia, ellos en realidad no tenían una idea clara acerca de lo que era la muerte. No
no como ahora. Nosotros sabemos que si morimos, como dice el apóstol Pablo, viviremos con Él, ¿no? Vamos a resucitar con Él. Ellos en realidad no tenían ese conocimiento. Ellos creían que morían, iban al Seol, solamente a la región de los muertos. Después pues nace ya una tradición más acerca del seno de Abraham, y que en la Biblia habla, por ejemplo, lo que es algunos le llaman parábola, ¿no?, del rico y Lázaro, y cuando el Señor les habla acerca de eso. Pero la palabra de Dios, yo quiero leerles un texto aquí en 1 Corintios 15, que es el tema central, es la resurrección, ¿no? Que los cristianos tenían pues la duda que si los muertos resucitaban o no resucitaban. Pero quiero leerles aquí en el versículo 53 solamente, y 54. Dice: porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Nosotros, la tradición celebra la muerte. Es lo que más o menos en este tiempo, y como mencionaba el pastor, algo ya son ideas, eran más que todo ideas de los indígenas, pero los españoles, pues los conquistadores las usaron como una forma de conquista para poder evangelizar a su forma a los indígenas, y pues hicieron una fusión, ¿no?, de la creencia de la iglesia tradicional y las tradiciones indígenas, las creencias indígenas. Pero nosotros no celebramos la muerte, nosotros celebramos la vida en Cristo, la vida eterna, ¿okay? Y eso es lo que me llama mucho la atención aquí en este texto. Me llama mucho la atención de que dice que en cuanto esto corruptible se haya vestido de incorrupción. Eso es lo que nosotros esperamos. Nosotros esperamos eso, ser vestidos de incorrupción. Y la palabra de Dios siempre más bien celebra la vida, no la muerte. Así es. Y seguimos con la misma pregunta, ¿no? ¿Qué pasa después de la muerte? Voy a leer un pasaje bíblico también muy interesante que aborda directamente este tema. Pongamos atención porque es lo que dice Dios en su palabra. Acuérdense, mucha gente dice la Biblia, lo que dice la Escritura, pero nunca olvidemos que es la palabra de Dios, que podemos decir, y así debe ser, ¿qué dice Dios en su palabra? Y esto que voy a leer son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Es una enseñanza que dio nuestro Señor Jesucristo con respecto precisamente a la muerte. Escuche bien, dice precisamente lo que comentaba José Luis: el hombre rico y Lázaro. Había una vez un hombre rico que se vestía ropas muy lujosas, hacía fiestas todos los días y servía las comidas más caras. O sea, la cuestión económica no era su necesidad. En cambio, junto a la entrada de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, que tenía la piel llena de llagas, y unas personas lo sentaban siempre ahí. Él no tenía cuestiones financieras, vamos a decir, solucionar su situación económica. Sin embargo, había algo especial en él que marcó la diferencia. Precisamente era la fe en Dios. Dice: y perros venían a lamerle las llagas. Este pobre hombre tenía tanta hambre que deseaba comer por lo menos las sobras que caían de la mesa del hombre rico. Un día el hombre pobre murió y los ángeles lo pusieron en un sitio de honor, junto a su antepasado Abraham. Después murió también el hombre rico y lo enterraron. Hace referencia a que uno ascendió al cielo, por llamarle así, y el otro descendió. Eso marca una diferencia, o gran diferencia. Cuando ya estaba, fíjese el tema que toma, ¿no? Cuando ya estaba en el infierno, permítame, a ver, vamos a hacer un comentario con respecto a usted, hermano, algún comentario con respecto a esto que está, porque se me perdió aquí la cita. Mientras, para que me mencione lo que va a comentar. Sí, pues en la Biblia nos enseña que nosotros debemos de prepararnos para ese encuentro con nuestro Dios. Es algo que es un tema que a muchos no les gusta,
Pero la Biblia nos enseña que nuestro corazón debe de estar preparado. ¿Cómo vamos a estar preparados para ese encuentro con nuestro Dios? ¿Como sus hijos? Pues primeramente santificándonos continuamente, para el día que estemos delante de la presencia de Dios le demos buenas cuentas al Creador. Sí, definitivamente. Este pasaje que nos va a leer el pastor nos habla acerca de la vida. Es algo muy importante que nosotros tomamos en serio nuestra preparación aquí en la tierra y ver esos dos ejemplos y notar que no es la condición económica o el éxito que se pueda alcanzar aquí en la tierra, la fama, la postura social, que sea lo que nos dé ese paso y que hay un encuentro finalmente con el Creador. Y en el caso de ellos dos, cómo la fe vino a hacer la diferencia. Muy bien, ya estamos aquí, le piqué aquí otra cosa y se puso todo, se salió, ¿no? Pero ya entró otra vez. No sé si le ha pasado que de repente van un camino y se sale, pues se tiene que volver a meter, nada más, simple y sencillamente, no se preocupe. Cuando ya estaba en el infierno, donde sufría mucho, está hablando del hombre rico sin fe, que en donde tenía todas las posesiones, pero no tenía a Dios en su corazón. Dice, cuando ya estaba en el infierno, donde sufría muchísimo, el que había sido rico vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro sentado junto a él. Entonces llamó a Abraham y le dijo, pero gritando, ¿no? Abraham, antepasado mío, compadécete de mí y ordénale a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y me refresque la lengua. Sufro muchísimo con este fuego. Pero Abraham le respondió, ¿qué le respondió? Pues lo que está establecido por Dios, dice. Tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien, y haciendo referencia, y te olvidaste de Dios, aunque tenías ganado todo, lo perdiste, o aunque te merecías todo, o no te merecías nada, pero por herencia eras parte de, pero tú te alejaste. Tú eres mi descendiente, pero recuerda que cuando ustedes vivían, a ti te iba muy bien y a Lázaro le iba muy mal, pero él tenía fe. Ahora él es feliz aquí, mientras que a ti te toca sufrir. Además, eso es muy importante, además, a ustedes y a nosotros, o sea, los que están allá y los que están acá, nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. ¿Estamos escuchando? Nadie puede pasar de un lado a otro. Estamos hablando después de la muerte. Imagínense, tampoco si alguien le dice, no, es que los muertos vienen, eso es una mentira. Eso no está ahora sí que respaldado por Dios. Eso es algo que debemos tener usted y yo convicción. Mucha gente dice, es que tengo miedo porque se me puede aparecer, quién sabe, ¿no? Aquel que le debía dinero. No, o sea, bueno, primero que nada, mejor pague, ¿no? Pero para que no tenga ese miedo y que no va a pasar nada, Dios no permite esas cosas. Bueno, ahora, el enemigo puede engañar y puede causar miedo, pero no es una realidad. Bien. Además, a ustedes y a nosotros nos separa un gran abismo y nadie puede pasar de un lado a otro. El hombre rico dijo, Abraham, te ruego que mandes a Lázaro a la casa de mi familia. Aquí, iglesia bonita, Abraham le empezó a interesar a aquellos que todavía estaban vivos y que no quería que tuvieran la misma suerte que él. O que tuvieran, el rico no quería que su familia tuviera pues el mismo destino que él. Estamos hablando del rico, que refirió esto a Abraham. El hombre rico dijo, Abraham, te ruego entonces que mandes a Lázaro a la casa de mi familia. Fíjese bien, que avise a mis 5 hermanos que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. Y algo malo es precisamente no creer en Dios. Pero Abraham le contestó, escuche bien la respuesta de Abraham, tus hermanos tienen la Biblia, ¿por qué no la leen? ¿Por qué no la obedecen? El hombre rico respondió, Abraham, querido antepasado, eso no basta. ¿Dónde he oído eso? No, ¿para qué leo la Biblia? No, es un libro que escribieron los hombres, no me sirve de nada. Fíjese, él tenía esta opinión. Que lean la Biblia, dice Abraham, dice, eso no basta, dice el hombre rico. Pero si alguno de los muertos va y habla con ellos, te aseguro que se volverán a Dios. ¿Usted cree? No, ¿saben qué es lo que van a hacer? Ahora van a orar a la muerte. Cualquier parecido con nuestra circunstancia actual es mera coincidencia. Abraham le dijo,
si no hacen caso a lo que dice Dios en la Biblia, tampoco le harán caso a un muerto que pueda vivir. Esa es la ley de Dios, eso es lo que Dios estableció. Pero el hombre pues quiere aferrarse de sus pensamientos, de su forma de creer. Y una de esas que mencionó mi esposa precisamente, de Dante Alighieri, es algo que él se imaginó y que no solamente quedó con libros también, sino quedó una pintura de cómo él veía las cuestiones espirituales. Pero era su imaginación, iglesia. Pero desafortunadamente mucha gente confía más en la imaginación de un ser humano o en la película que escribió una buena persona que se le puede admirar su imaginación, pero no es lo que dice Dios. Tengamos cuidado. Usted quiere hacer las cosas bien, yo quiero hacer las cosas bien, interesémonos por enterarnos, por instruirnos en lo que dice Dios con respecto a este tema que no podemos evadir. Yo creo que una de las cosas que da lugar a que se fantasíe y las filosofías humanas empiecen a surgir a través de esos medios de comunicación y todo, como son las películas, la literatura, pero en realidad en el fondo el ser humano tiene un temor al tema y es natural, porque antes cuando el hombre estaba en el paraíso, en el jardín del Edén, donde no había muerte, había una eternidad, en cuanto peca el hombre y sale de ese estado de perfección, obviamente entra la muerte, y fue advertido, porque le dijo, ciertamente si comes de ese fruto morirás, y experimentó una muerte espiritual que trajo temor. Y en base a ese temor la gente está indagando y buscando, y de ahí que surgen también ese tipo de prácticas ocultistas, cosas que Dios aborrece, porque finalmente desvían de la verdadera adoración a Dios y empiezan a interactuar en un mundo espiritual que es del enemigo mismo. Y es algo que desde aquellos tiempos no estaba escrita en la palabra de Dios, pero vieras cómo populaban. Entonces hay medios en la época medieval, pues popularon acerca de la literatura como Dante Alighieri, pero también la pintura eran los medios que se usaban en esas épocas. Hoy estamos con muchos medios en redes sociales, mucha literatura, muchísimo más, está abundando la maldad, pero no es algo novedoso. La palabra de Dios en Deuteronomio 18, de 9 al 14, nos advierte que toda la vida ha existido y el Señor advierte a su pueblo a que se aparte, a que ni siquiera indague más sobre el asunto, porque Él mismo lo pone así muy claro qué es lo que sucede, ¿no? Pero este verso dice, cuando entren al territorio que Dios va a darles, se encontrarán con la gente que ahí vive, tiene costumbres terribles que no agradan a Dios. Por ejemplo, esa gente entrega a sus hijos para quemarlos en honor a sus dioses, practica la brujería, la hechicería, creen que puede adivinar el futuro y también consultan a los espíritus de los muertos para pedirles consejo, y eso se me hace... O sea, lo vemos con las artistas, comunicantes. ¿Y por qué es un medio? Bueno, son gente que se sube a una plataforma y ahí empiezan a propagarse las ideas que no son nuevas. Siempre han existido gente. Aquí el pueblo de Dios está advertido. Son gente que busca a los muertos para pedirles consejo. Pero dice algo muy claro. Pero ustedes deben obedecer Ustedes deben obedecer a nuestro Dios en todo y tener cuidado de no seguir el mal ejemplo de esa gente, pues nuestro Dios la aborrece y quiere sacarla de ahí. ¿Por qué? Porque creen en muchas cosas que desvían el corazón del hombre y lo involucran a un mundo espiritual de tinieblas, en donde quedan enlazados con espíritus, con algo que son entes demoníacas, y que engañan y desvían el corazón de Dios. Así que, por ejemplo, la reencarnación, filosofías del ser humano, lo que es la reencarnación, la interacción con los muertos, son cómodas, y no perciben de ese encuentro con Dios. Se fijan, todas esas filosofías no perciben que haber un encuentro con Dios hay que dar cuentas, que hay que arrepentirse aquí en la tierra. No, la gente planifica entonces su futuro en fantasía, y ellos empiezan como conocimos a una persona que... Y fíjense, en una ocasión una persona dice que él practica una filosofía, no voy a decir cuál es, porque aquí vamos a dar eco a lo correcto, ¿sí? A la palabra de Dios, a lo que dice Dios en su palabra. Pero él decía
tenía un hermano y él también lo empezó a creer que cuando iba cuando iba a morir, dice que iba a reencarnar en un refrigerador. ¿Cómo la ven, no? Nada más le dije que reencarnara en uno que ahorrara luz, porque acuérdese de la ecología. Son cosas que nos causan risa, pero es una realidad. O sea, hay personas que creen en esto y nosotros estamos para informar. Sí. Porque fíjate, la ignorancia existe, lo malo existe. Personas que andan haciendo cosas incorrectas y se dice por personas que salieron de este tipo de prácticas ocultas, porque todos son prácticas ocultas, dicen que esta fecha tanto de estos contextos de fin de mes y inicio de mes es la fecha en donde la gente que se dedica a cosas malas se reúnen para orar a su ídolo, a su Dios con D minúscula, pues para que les dé fortaleza, para que les dé guianza, para que les dé convicción. Y fíjese, hay una cosa ahí. Tienen convicción para con la mentira. Usted y yo debemos tener convicción para la verdad. Y eso es lo que debemos vivir. ¿Algún otro comentario? Sí, basado en lo que dijo de Deuteronomio 18. Es interesante, ¿no? Siempre el creyente se debe guiar por lo que Dios dice. Debemos someternos o ser obedientes a la palabra de Dios. El Señor sabía que el pueblo iba a entrar a un lugar peligroso, como el lugar que vivimos nosotros en este tiempo. Vivimos en un mundo que tiene muchas filosofías, tiene muchas ideas propias, puntos de vista, y como decía la hermana Alicia, que es impresionante toda la comunicación, los medios de comunicación que tenemos, ¿no? Entonces, el pueblo, lo único que Dios le decía, no lo hagan. Y lo que Dios nos dice en este tiempo es eso, o sea, sean obedientes a mi palabra. La palabra de Dios siempre ha sido la guía del creyente, en el Antiguo Testamento o el Nuevo Testamento, para el tiempo del Señor Jesucristo. Y quiero remarcar algo de lo que mencionaste del rico y Lázaro, ¿no? Para ese tiempo, como el que manda, ahora sí, digamos, en el reino donde vamos después de la muerte, ¿quién es? Es Dios. Para ellos tenían al hombre más grande del pueblo de Israel, que era Abraham. Ahora sí que Abraham es el que estaba dando las órdenes, ¿no? Era una tradición ya que Abraham, como era ahora sí que el primer hombre que Dios llamó, y de ahí nació toda la nación. Hombre de fe. Ellos creían, él es el más grande. Por eso lo mencionó Sí, Jesucristo. por eso lo mencionó el Señor, porque había esa línea de pensamiento para ellos, pero el Señor quería mostrarles algo más allá, más importante, lo que es la fe, vivir por la fe. Y él decía, no van a creer de todas maneras, aunque alguien se levante de los muertos, yo me voy a levantar de los muertos y no van a creer, van a morir en sus pecados. De hecho lo dice más adelante. ¿Por qué? Porque no creyeron. Y pues nada diferente el día de hoy, ¿no? Tenemos muchas tradiciones, la gente se quiere guiar por las tradiciones, pero se les hace difícil aceptar la verdad absoluta de la palabra. Es algo que es impresionante, pero siempre lo ha habido y va a seguir habiéndolo. Vamos a llegar hasta el final, cuando el Señor diga hasta aquí, ya sea que vayamos a Él o que Él venga por nosotros, y la gente va a seguir con esa incredulidad. Es lastimoso, pero así es. Pero nosotros como pueblo de Dios, yo quiero remarcarlo una vez más, debemos ser obedientes a su palabra. Debemos guiarnos por su palabra, porque el apóstol Pablo dice en Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses les dice, no quiero que ignoréis acerca de los que duermen. Es importante que nosotros no ignoremos acerca de los que duermen, de los muertos. Era el término que se usaba para alguien que muere. Ellos van a resucitar cuando el Señor dice, cuando suene la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y eso es importante. Es el fruto de la fe, cuando nosotros depositamos totalmente nuestra voluntad y rendimos nuestro corazón. No habrá ningún temor que arreste el corazón, sino la esperanza que inunda un corazón de una persona que tiene fe. El Señor Jesucristo habló acerca de este tema a los apóstoles, a los discípulos en ese tiempo, hablando acerca de que Él iba a hacer moradas eternas, y esa es nuestra esperanza, que nosotros iremos a estar reposando como en este relato de rico y de Lázaro que mencionó el pastor. Y lo mismo sucede, y una advertencia para todos, de no estar indagando más allá de lo que ya está escrito,
porque es lo que nos puede proteger. Todo lo demás nos trae un riesgo impresionante espiritual, enlazar la mente, los pensamientos a algo que esclaviza, como es el miedo, la incertidumbre de en ese momento que todos en un momento dado vamos a llegar a partir de este mundo, porque eso quiere decir la muerte, se acaba la vida aquí, pero hay un encuentro con el Señor. Una vida eterna. Una vida eterna, dice, está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. O sea, hay un encuentro con Dios, con el Creador, donde todos vamos a estar delante de Él, unos para vida y otros para muerte, que es la muerte segunda. A eso sí debemos de tener temor, pero uno que vive en la fe de Dios no teme, vive confiado. Es una necesidad que todos querramos conocer sobre este tema, pero toda la información que debemos tener debe ser la palabra de Dios. Ahí no hay ningún riesgo, ir a la fuente de la verdad. Así es, mi esposa habla acerca del término temor. Temor tiene dos connotaciones, cuando menos vamos a mencionar esas dos connotaciones. Temor de miedo, de pavor, y no tiene que tenerle usted temor a la muerte. Y la otra connotación es temor de Dios. Temor de Dios significa respeto. Entonces, debemos tener respeto de Dios y no debemos tener miedo a la muerte, porque es algo que Dios estableció para sus hijos. Y quien muere en Cristo, le voy a decir una cosa, bueno, le voy a decir, no se lo diga nada, es en serio, es en secreto, perdón, pero dígalo todo. Vivir eternamente en la presencia de Dios es lo mejor que un ser humano puede alcanzar. Es la vida eterna en Cristo Jesús, pero es conocimiento de Él, es lo que Él transmite. Él ha querido transmitir esto desde el principio, pero mucha gente, pues, como le digo, confía más en lo que dijo Juan Pérez que en lo que dice el Señor creador de los cielos y la tierra. Fíjense nada más la diferencia, por favor. Vamos a llegar a puntos finales para cada uno de nosotros decir una pequeña conclusión y para que usted también saque su conclusión acerca del tema tan importante que manejamos hoy en este día. Marisela, una conclusión. Algo que es seguro, que todos vamos a morir. ¿A dónde queremos estar? Esa es decisión de cada uno de nosotros, si deseamos la vida o la muerte. Porque si vivimos, como dijo nuestro hermano Pablo, para Él vivimos, y si morimos, para Cristo morimos. Adelante, Celis. Sí, pues tema a lo mejor es muy extenso, ¿no? Y que bastante. Especialmente que siempre lo ha sido. Y pues algo interesante cuando mencionó la hermana Alicia, dice, a esa muerte sí le debes de tener miedo, pero a esa muerte espiritual, a la muerte segunda, ¿no? Pues sí, no necesariamente miedo, pero sí debemos de ser temerosos de Dios y decir, voy a vivir una vida recta, porque sí quiero pasar la eternidad con Dios. O sea, no quiero experimentar eso. Yo lo he dicho en otras ocasiones, el creyente nace 2 veces, pero muere una vez. Y el incrédulo nace una vez porque solo nace en la carne y no nace del espíritu, pero muere 2 veces. Y él muere físicamente y muere espiritualmente, eternamente. Entonces nosotros como creyentes, pues, ¿qué es lo que queremos? El Señor dice, te pongo la vida y la muerte. Quiero que escojas la vida. Quiero que escojas, ¿verdad? Sí. Adelante. Sí. En realidad yo creo que es una llamada de atención este tema, algo que está hablando Dios a nuestras vidas. No perdamos ya más el tiempo con ideas mortales, de aquellos mortales que son igual que tú y que son igual que yo, finitos como cualquiera de nosotros, sino poner toda nuestra vida, nuestra confianza, nuestra fe en aquel que es el autor de la vida, nuestro Señor Jesucristo, de su palabra. Y bueno, una cosa sí te puedo comentar. Si todo lo que hemos estado hablando, suponiendo que no fuese verdad, ¿qué puedes perder? Si abrazas esa fe real, no pierdes nada. Pero sí puedes perder mucho en el momento en que llegue ese día en el cual estarás compareciendo ante el tribunal de Jesús. Sí perderás mucho. Nadie puede venir y decirte es verdad o no es verdad, pero la palabra nos está advirtiendo. Lo que sí es que hoy pues sí podemos tomar una decisión, hoy podemos nosotros depositar toda nuestra confianza en Dios
Y la palabra nos dice que el que es inteligente va a ver el peligro y lo va a evitar, pero el que es tonto, así lo dice Proverbios 22:3, sigue adelante y sufre las consecuencias. Y es de lo que nos quiere librar el Señor, de una eternidad alejada de Él en un sufrimiento continuo. Así que, pues esa es mi conclusión. Ok, llegamos a la conclusión final, iglesia. Dios, escucha bien lo que te voy a decir, Dios no te quiere quitar nada. Dios al contrario te quiere dar y nos quiere dar todo. ¿A qué me refiero? Porque hay muchos puntos que podemos mencionar, pero voy a mencionar que viene a colación sobre el tema que estamos manejando. Mucha gente dice, es que ¿cómo no voy a celebrar a mi papá, a mi abuelito, a mi tía que quise mucho? Miren, todos los días atesore esos pensamientos y ese buen ejemplo y eso que usted, ese amor que recibió de ellos en su corazón todos los días. Eso es lo que Dios nos enseña, a amar todo aquello que ha sido de grande bendición para nuestras vidas. Y nuestros antepasados o nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, aquellos que ya no están con nosotros, nuestros hermanos, aquellos que nosotros fueron de bendición y hay que recordarlos todos los días. Es lo que Dios nos enseña. Si usted todavía tiene a su mamá, a su papá, a sus hermanos, a su tío, a su abuelito, ámelos ahorita, respételos ahorita, hónrelos ahorita. Y cuando ya no estén, los recuerdos que no se le vayan a escapar de su corazón y siga precisamente edificándose de esos buenos ejemplos de ellos. Pero jamás piense que se van a venir a comer la tortita que le deja ahí a un lado o la bebida que le deja a un lado. No, eso no es delante de Dios lo correcto. Es solamente son tradiciones, ¿sí? Sí. Así es de que usted los tiene, hónrelos y ámelos ahorita. Ya no los tiene, todos los días, no solamente una fecha, y en ese sentido, sí, todos los días recuérdelos en su corazón y dele gracias a Dios por el buen ejemplo que tuvo en cada uno de ellos. Que Dios les bendiga, iglesia. Vamos a terminar dando gracias a Dios mientras nos despedimos de ustedes. Damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias, Señor, porque tu enseñanza es la verdad absoluta. Gracias, Padre. Que trae paz, que trae tranquilidad, que trae seguridad a nuestras vidas. Mi Dios, que el orden que tú deseas, en el cual vivamos nosotros, en el área de la fe y en el área que desempeñamos todos los días, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, en todas las responsabilidades que tenemos, lo hagamos diligentemente. Y sí, siempre estemos conscientes de que después de esta vida hay una vida eterna, pero solamente puede ser posible en Cristo Jesús. Lo otro es lo que no deseamos que ningún ser humano pase. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Eres bendito, te alabamos y reconocemos la total y grandiosa sabiduría que tú nos compartiste en tu palabra. Gracias. Que Dios les bendiga, iglesia, que Dios les bendiga. A todos. Damos gracias a Dios por sus vidas. Amén. Y nos vemos pronto.